Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para el canal paralelo y las redes sociales de Facebook y de Twitter. Go woke and get broke. O sea que todas las empresas que se han ido haciendo progres y que han ido apostando a este tipo de falsa inclusión en su modelo de mercado, han ido perdiendo poco a poco el dinero. Recordemos lo que había pasado con Gillette cuando había hecho un anuncio, el famoso anuncio de la masculinidad tóxica. Gillette perdió muchísimo dinero porque los hombres dejaron de comprar Gillette, que no es más que una de las sucursales de P&G. Y yo me incluyo en eso, yo no volví a comprar Gillette. Y ahora ha pasado lo de una cerveza que se llama Bud Light, que venía en una crisis financiera y la CEO de esta empresa tomó la opción de buscar a un sujeto que pretende ser una fémina como la cara o la nueva cara de esta cerveza, entre comillas, para salvar la marca. O sea, la intención de ella fue sacar fotografías y ponerlo a este hombre de fotografía de la marca de cerveza para salvar la marca, según ella, que siendo en unas declaraciones que había dado, que según ella siendo más inclusivos, la gente iba a acceder a comprar este tipo de cerveza y que ella así la iba a sacar de la quiebra. Del momento que ellos sacaron este anuncio a la fecha de hoy, han perdido entre 5,000 y 7,000 millones de dólares porque se desplomó en la bolsa de valores. Tardaron en usar este tipo de propaganda para perder esa cantidad de dinero tan grande. Ahora, vemos el otro caso de Disney. Disney había venido cayendo por ciertos momentos en la bolsa de valores por haber metido todo este tipo de propaganda progre en sus películas. Y hemos visto que, por ejemplo, cintas como la de Lightyear les dejó pérdidas grandes también. Tuvo ciertas ganancias, pero no las que esperaban. Y habría que ver hasta dónde fue un buen negocio para ellos. No aprendieron la lección, sacaron la Sirenita en versión caribeña y la gente ha montado en cólera y he visto fotografías que andan en el internet de cines vacíos. No sé qué tan reales son estas fotos o hasta dónde las personas tomaron estas fotografías en horarios donde va poca gente al cine y están propagándose en el internet porque sabemos que el internet es como el papel, aguanta lo que le pongan. Pero ya van varias que yo he visto de personas que ponen los cines vacíos o con dos que tres gatos. Ahora van a sacar una nueva versión de Mulan y Netflix había tenido problemas también con este tipo de cosas. Y el camino que estas empresas, como lo que pasó con Bud Light de la cerveza que les contaba, va a ser lo que pasó con Yahoo. En Yahoo pusieron una CEO y este CEO entró con un montón de pésimas ideas hasta que quebró Yahoo. Lo mismo pasaba antes, por ejemplo, con YouTube. YouTube, para los que no estén enterados, ya cambió de CEO. Antes era una tipa que era bastante progre, que hizo una cacería incluso contra canales que siguieran la filosofía MGTOW. Y el día de hoy es un sujeto, un CEO que, si no me equivoco, es obviamente parte del grupo de Google. No sé qué tan progresará o qué tanto va a seguir todas estas filosofías modernas o estas ideas modernas, pero definitivamente mucha gente se fue de YouTube y empezó a utilizar otras plataformas por todo este tipo de ideas woke. Yo no sé si esto impactó en la bolsa de valores o en las ganancias que traía YouTube a la compañía, pero todo este tipo de censura, todo este tipo de cosas provinieron de la mente de esta CEO que fue poco a poco recortando la libertad de expresión y promoviendo este tipo de ideologías modernas a la sociedad, imponiéndolas. Como empresa privada tienen todo el derecho del mundo, pero el modelo de mercado poco a poco se va a ir cayendo. ¿A qué es a lo que yo me refiero? Hay muchas cosas como esto de la Agenda 2030 que yo creo que va a fracasar, que en un futuro van a haber logrado un cierto éxito con un grupo poblacional muy débil, con muy poco criterio propio,
que a falta de logros personales se identifican con este tipo de causas para aparentar ser personas correctas y buenas ante su familia, vecinos y amigos. Y este modelo va a sacar ciertas ganancias a nivel político, ciertas ganancias a nivel financiero, pero la gente en realidad no lo está comprando. Hay un alto, y si no me equivoco es la mayoría de la población, que no está comprando este tipo de películas, que no está comprando este tipo de ideas, y que cada vez se va cansando más y más y más de esta imposición, de esta dictadura social en la que estamos viviendo. ¿Y a qué me refiero? A que toda esta hipocresía, como por ejemplo las pérdidas económicas que ha sufrido Bud Light, o las pérdidas que va a seguir sufriendo Disney por no comprender, recordemos que Disney está en manos de progres, por no comprender que la gente no quiere esto, que por más que las ONGs les están dando dinero para suplantar los gastos temporales que puedan tener, si es que esto pasa, es solo una sospecha mía, o que las pérdidas que van a tener no las van a comprender hasta que no cambien de mando. Hasta que esto no suceda, no va a ir habiendo un cambio real. ¿Y a qué me refiero? Vean, por ejemplo, que la Asociación Internacional de Atletismo ya vetó a todo lo que son los atletas trans o los hombres que pretenden ser mujeres de participar en competiciones de mujeres, porque habían muchísimas protestas de parte de atletas mismas femeninas de que ya estaban boicoteando ciertos actos en los que iban a participar porque sabían que al participar con hombres llevaban las de perder. Entonces ya la agencia internacional o la Organización Internacional de Atletismo vetó a los hombres de participar en competencias de mujeres por esto mismo. Bud Light tuvo pérdidas, Disney va a seguir teniendo pérdidas, y ya ciertos grupos de atletismo o de otras organizaciones están vetando la participación de hombres que quieren ser mujeres en estas actividades. De una forma muy paulatina, muy lenta, y conforme se vaya tocando el bolsillo de todas estas empresas, como pasó otra hora con Gillette, va a ir habiendo un cambio muy lento, pero muy paulatino, porque tal vez las personas o la ideología en sí no puede ser ya borrada de la sociedad, nunca se va a borrar, pero cuando se vaya tocando el bolsillo de estas empresas, de estas ONGs, de una forma muy paulatina, el modelo de mercado social que se está aprovechando de gente mentalmente débil va a ir decayendo poco a poco, hasta que la sociedad se va a ir enfocando en otros temas, y no creo, a nivel personal, sería muy ingenuo de mi parte creer que todo va a volver a la normalidad, y voy a explicarlo por qué. Desde hace algunos años que toda esta locura comenzó, como por ahí del año 2000, que es más o menos lo que yo recuerdo, cuando se empezó a poner de moda que los hombres usaran arete eh, y ropa rosada, que fue como lo primero que yo noté en la sociedad cuando empezó a ver todo este cambio. Cuando todo eso empezó a suceder, empezó a tener un auge, un auge, un auge, y a nivel estadístico esto va a tener una curva de descenso. Esto va a tener una curva de descenso. Y para mí ya el pico máximo de ola de progresismo ya está llegando a su tope. Posiblemente falten un par de cosas más por ver, un par de locuras más, pero para mí ya está llegando a su tope, porque ya estoy empezando a notar un poco más de resistencia social. Ahora, hay muchas personas que dicen todavía apoyar esto porque en las empresas donde trabajan los están obligando. Hay muchas personas que apoyan esto solo porque les han dicho que es lo correcto, pero en el fondo no lo sienten. Y algunas de esas personas que he tenido, por ejemplo, a mi alrededor en algún momento, que saben que yo estoy en contra de esto, me han llegado y me han hablado como con un temor, como si yo fuera un espía, un agente, quién sabe qué, y me han llegado y me han dicho, yo tampoco estoy de acuerdo de eso, ¿verdad que es muy raro? Es que a mí no me parece, pero tienen un pánico tremendo, tienen pánico de hablar, de expresarse libremente, porque eso es lo que pasa en todas las dictaduras. En todas las dictaduras, la persona que habla con libertad recibe un tipo de sanción, recibe un tipo de castigo, y la sociedad que todos estos grupos han buscado es una sociedad dictatorial, un sistema dictatorial, que es lo que decía Orwell en 1984. Ya he hablado de eso. Ahora,
¿Cómo va a ser el futuro? ¿Cómo van a ser los años venideros? Hay una cantidad enorme de chicos que han sido ya adoctrinados en escuelas, colegios y universidades para crecer con todo esto. Y yo estoy seguro que de una forma indudable, al menos un 90% de ellos va a crecer con todas estas ideas ya en su cabeza y nadie se las va a borrar. Y hay un porcentaje muy elevado de todos estos chicos que van a seguir ocupando puestos políticos, en especial en partidos de izquierda, que van a seguir ocupando puestos de gerencias en las empresas y van a seguir insistiendo en este tipo de cosas hasta que los modelos económicos y las pérdidas económicas sean tantas que no sopesen el sostener las ideologías de todas estas personas. Cuando se toque el bolsillo o los votos de los políticos, cuando se toque el bolsillo de las empresas, de las ONG que están sosteniendo esto va a ir cambiando poco a poco. En centros de estudio, muchos de la cantidad de jóvenes que ya están preparados para ir suplantando a las viejas generaciones con nuevos puestos de trabajo, sí van a seguir haciendo una ola y van a seguir utilizando los centros de estudio como lugares de adoctrinamiento y de preparación de programas nuevos, porque muchos de los muchachitos que están en colegio y universidad ahora serán los profesores de futuro de las universidades, y esto empezó a pasar desde los años 60, cuando yo había hecho un video explicando de cómo el movimiento feminista se combinó con el de los hippies y crearon la locura que está pasando ahora, que es una mezcla de las dos cosas. Yo lo había explicado ya en un video. Y todos estos grupos de gente que se está preparando para el futuro van a seguir sacando progres. Pero yo no considero que de aquí a 15 o 20 años el modelo de mercado que está sosteniendo toda esta ideología sea sustentable, y para mí se irá desboronando como un castillo de naipes hasta que algunos, incluso de los que han sido adoctrinados hoy en día, vayan despertando, vayan madurando y se vayan dando cuenta que lo que les enseñaron es incorrecto, porque hay mucha gente que estamos dando la batalla cultural, que estamos hablando, que estamos abriéndole los ojos a las personas. Ahora, ¿qué va a pasar a futuro con el MGTOW? ¿Será acaso que las leyes van a cambiar y que el hombre va a poder volver a entrar en una relación de pareja y salir, si así lo desea, sin correr un riesgo legal? Mi respuesta es no. Y les voy a decir por qué. Todos los privilegios que estos grupos han logrado y que se han estapado en leyes, no van a dejar o no los van a aceptar el perderlos de una forma tan simple. Esta gente va a seguir luchando, y muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día, leyes que perjudican al hombre, por ejemplo, cuando se casa, que premian a la mujer por divorciarse. O sea, el divorcio hoy en día es un premio para la esposa. Si ella se divorcia, va a sacar ganancias, por lo tanto fomentan el divorcio. Todo esto no va a perderse de la noche a la mañana, ni las características biológicas que caracterizan a nuestras amigas del sexo opuesto. Eso no se va a perder de la noche a la mañana, y a pesar de que el MGTOW yo no creo que vaya a tomar fuerza, sino que va a ser suplantado, no suplantado, sino que va a quedar en un segundo plano en comparación con el contenido de artistas de seducción mezclado con Red Pill, que es lo que está pasando ahora, que es lo que yo veo que va a lograr como hacer, como establecerse en un futuro, y posiblemente venga una nueva oleada de MGTOW en algún momento en habla inglesa o los anglosajones. Si eso sucediera, podría tener una repercusión en español. Yo no creo que la idea del MGTOW vaya a quedar caducada nunca. Para mí, la idea del MGTOW, y lo he analizado con bastante cabeza fría, va a seguir siendo vigente por las características biológicas que caracterizan a la mujer. Incluso con el fracaso de la Agenda 2030 y con todos los inversionistas como Soros, que yo a Soros no le veo muchísimo tiempo por delante, posiblemente muera yo primero que él. Uno nunca sabe en la vida, pero yo no le veo que tenga mucho tiempo por delante, y una vez que se le corte la cabeza a la serpiente, su cuerpo dejará de brincar, va a hacer algún tipo de resistencia, va a seguir brincando sin cabeza,
como las mantis que les arrancan la cabeza pero siguen apareándose, pero llega un momento en que se les acaba la energía, que se les acaba la fuente y todos estos movimientos irán paulatinamente desapareciendo o bajando por lo menos la intensidad y van a ser suplantados por un nuevo tipo de resistencia, por un nuevo tipo de estabilización social donde se va a ir conviviendo con este tipo de ideas. Pero la renuncia a los sistemas legales que esta gente ha tenido no va a ser fácil. En algunos países podría limitarse y lo veo a un futuro bastante, pero bastante lejano al que nosotros estamos. ¿Y qué tan lejano? Lo veo a un futuro tan lejano como con el asunto de la reproducción. Vean lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día en un país como Corea del Sur. En Corea del Sur, dentro de 40 años, el 25% de la población ya va a haber desaparecido, porque ahí literalmente nadie quiere tener hijos. Y si ustedes creían que el problema lo tenían los japoneses, hello, no son los japoneses. Los que tienen el problema, el mayor problema de reproducción a nivel mundial y de sostenibilidad poblacional son los surcoreanos. Ellos sí tienen un problema. ¿Y cuáles han sido las respuestas del gobierno ante toda la problemática de Corea del Sur? Pues las mismas que las de Europa. Empezar a darle dinero a la gente para que tengan hijos. Y si tienen, por ejemplo, en Corea del Sur, si usted tiene un hijo, dos hijos antes de los 30 años, le perdonan que haga el servicio militar obligatorio y encima de todo le dan dinero para que sostenga a su hijo, creo que son por los primeros 2 o 3 años. Y están aumentando las cuotas a pesar de que en el pasado o desde que implementaron esto por la crisis poblacional que tienen, no lograron tener éxito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En Europa está pasando exactamente lo mismo. Le están dando dinero a las personas para que tengan hijos, para que mantengan a sus hijos durante los primeros años y les están dando muchos beneficios, pero la gente aún así no se quiere reproducir. Y todos los grupos políticos, diferentes partidos políticos que están al cargo, nadie tiene los pantalones para enfrentar el problema de frente y darse cuenta de que esto no es un problema de que solamente la influencia económica repercute en el deseo poblacional de reproducirse, sino que todas las leyes que se están haciendo en contra del hombre, la forma en la que las chicas hoy en día están mirando a los hombres y los están tratando por las leyes y movimientos que ellos mismos han permitido y que no están bloqueando, que todo esto está haciendo que el hombre se aleje del deseo de matrimonio y del deseo de la reproducción. Ellos no lo van a querer ver. Entonces yo a un futuro cercano, para mí los países van a seguir invirtiendo en esto y van a optar por lo que ha hecho Europa, que es el fomento de la inmigración. Pero esto va a conllevar a la destrucción de las sociedades que ellos han creado. ¿Y a qué me refiero? Vean, por ejemplo, lo que está pasando en Suiza. En Suiza era un país muy hermético para entrar, es un país muy próspero, pero empezaron a permitir el ingreso de migrantes y esto ha conllevado al aumento de la criminalidad de un país que era prácticamente del más seguro del mundo, como ha pasado, por ejemplo, con Finlandia, que es un país muy seguro. Si toda esta gente empieza a meter migrantes, se van a ir dando balaceras, va a aumentar la criminalidad, van a cambiar los valores que ellos como naciones hicieron que crecieran de una forma increíble. Vean lo que ha pasado con Alemania, por ejemplo, y todo este favorecimiento a la inmigración no va a ser sostenible, en especial para las sociedades nativas de esos países. Va a haber una resistencia social y problemas sociales a futuro bastante grandes por la baja de la tasa de la natalidad, y países como Corea del Sur, la única opción que van a tener es empezar a meter una cantidad de migrantes exagerada que va a provocar un choque cultural entre la cultura nativa y el de las personas que llegan, que eso va a generar revueltas. Entonces, yo veo un futuro donde la natalidad va a seguir a la baja por completo, donde esta baja de la natalidad va a provocar un oleaje migratorio en muchos países de primer mundo y que muchos países de primer mundo podrían empezar a decaer económicamente por el estar introduciendo personas que no tienen la mentalidad de crecimiento y de desarrollo de las personas que crecieron en los países del norte,
que están al norte o por lo menos en el mapa arriba de los países más pobres. Y esto va a llevar un descalabro de muchas naciones y detrás de eso están todas las leyes que han hecho en contra del hombre, están todas las leyes progres que hay ahora y es lo que está pasando con las empresas como Bud Light, como Disney, como va a pasar en algún momento posiblemente con Amazon, como pasó o pasa con Disney, donde todo a nivel empresarial se va, que es lo que estamos viendo, se va a ir traduciendo a nivel estatal. Entonces, yo no veo un futuro con menos progres. Hay muchos chicos que están siendo adoctrinados hoy en día, pero sí veo un futuro donde va a haber un pulso entre los chicos progres que van a tomar puestos en el futuro y la rentabilidad económica, que es lo que va al final a dictar qué tanto dura esto o qué tanto no perdura. Yo sí veo una nueva como resistencia con temor que hay en la sociedad, pero conforme se vaya perdiendo el miedo, conforme esta gente se vaya autodestruyendo por las propias ideas que no son sostenibles que ellos manejan, las generaciones del futuro verán esto como un mal chiste y como una mala época. Y vamos a ver qué es lo que pasa y si mi predicción de que el factor económico es lo que va a dictar cuánto dura este tipo o modelo de sociedad al que nos han empujado hoy en día y qué tanto el fracaso de proyectos como la Agenda 2030 van a determinar un nuevo rumbo donde va a haber al principio una mezcla entre la sociedad que se niega a aceptar las ideas progres y la que tiene que convivir como 50 y 50 y hasta dónde ese pulso determina como una nueva ilustración o un nuevo progreso en la humanidad o retomar el camino sano que traía el mundo hasta el año 2000, donde todo se empezó a torcer. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día.